El Estado y los orígenes del conflicto armado colombiano. El conflicto armado colombiano tiene raíces profundas que se remontan a mediados del siglo XX. Según Héctor Gómez Buendía, en su obra El conflicto, callejón con salida del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, las causas principales se encuentran en la desigualdad social, la concentración de la tierra y la falta de oportunidades en el campo. El Estado colombiano históricamente no logró ejercer una presencia efectiva en amplias zonas rurales del país, lo que algunos autores denominan una guerra en la periferia. En muchas regiones apartadas, las instituciones básicas del Estado eran prácticamente inexistentes. No había acceso a la justicia, la educación o la salud. Esto generó un profundo abandono estatal que permitió el surgimiento de actores armados no estatales que buscaban suplir ese vacío de poder. Durante buena parte del siglo XX, el Estado colombiano concentró su acción política y económica en las principales ciudades, dejando las zonas rurales marginadas. Esta ausencia se tradujo en desconfianza de la población hacia las instituciones y en una sensación generalizada de exclusión social. Además, las políticas agrarias fueron insuficientes para resolver los problemas de concentración de tierras y desigualdad. Los campesinos, sin apoyo ni protección, se vieron forzados a organizarse por su cuenta. La falta de una política agraria clara, sumada a la exclusión política y social, provocó que sectores rurales buscaran nuevas formas de organización y defensa. Este contexto preparó el terreno para el nacimiento de las guerrillas en los años 60, en medio de un ambiente de represión y de fuertes tensiones sociales. También es importante recordar que el conflicto armado no surgió de manera espontánea, sino como un resultado de un largo proceso histórico marcado por episodios como la violencia de los años 40 y 50, donde liberales y conservadores se enfrentaron dejando miles de muertos y desplazados. Estos hechos profundizaron la división entre el Estado y las comunidades campesinas, consolidando un sentimiento de abandono que perduró durante décadas. En este sentido, los orígenes del conflicto no pueden entenderse sin reconocer que el Estado, aunque es un actor central en la historia del país, ha sido a la vez espectador y en ocasiones generador de las condiciones que alimentaron la guerra. Su incapacidad para garantizar derechos básicos junto con la exclusión económica y política sentó las bases de un conflicto que aún hoy deja huellas en la sociedad colombiana. Ahora vamos a hablar sobre las guerrillas y sus transformaciones históricas. De acuerdo con el informe del Centro Nacional de Memoria Histórica, CNMH, titulado Basta ya, Colombia, Memorias de Guerra y Dignidad, las guerrillas surgieron como movimientos insurgentes que respondían a las injusticias sociales del campo colombiano. En los años 60 y 70, las FARC, el ELN y otros grupos similares se levantaron en armas con la intención de reivindicar a los campesinos, distribuir la tierra y abrir espacios de participación política. Estas organizaciones se inspiraban en ideologías revolucionarias de la época y buscaban transformar un sistema que consideraban excluyente y violento. No obstante, con el paso del tiempo, la guerra se degradó. Las guerrillas, que en principio luchaban bajo ideales de justicia, comenzaron a financiarse mediante el secuestro, la extorsión y el narcotráfico, lo que cambió profundamente su naturaleza. Esto las llevó a perder legitimidad frente a la sociedad civil y alejarse de sus bases sociales. Según el CNMH, la prolongación del conflicto convirtió a las comunidades rurales en las principales víctimas, desplazadas, amenazadas y forzadas a vivir entre dos fuegos, en medio del control territorial de los diferentes actores armados. La historia de las guerrillas en Colombia es, en esencia, una historia de transformación. Pasaron de ser actores políticos con demandas sociales a estructuras armadas inmersas en economías ilegales y lógicas de guerra. Sin embargo, su surgimiento nos recuerda que las causas estructurales, como la pobreza, la exclusión y la falta de oportunidades, siguen sin resolverse completamente. Por eso, aunque muchas de estas guerrillas se desmovilizaron y dieron paso a nuevos procesos políticos, sus raíces sociales siguen vigentes en el país, recordándonos la necesidad de construir una paz que también aborde las desigualdades que dieron origen al conflicto armado
en Colombia. Paramilitares, Bracking y grupos armados organizados. El tercer gran actor del conflicto armado colombiano ha sido los grupos paramilitares. Surgieron en los años 80 como una respuesta armada al avance de las guerrillas y ante la incapacidad del Estado para garantizar la seguridad de la población y los intereses de los grandes propietarios. Según el Basta Ya del CNMH, estas organizaciones nacieron bajo la idea de autodefensas, pero rápidamente se transformaron en estructuras criminales que buscaron el control político y económico en regiones completas. Los paramilitares fueron responsables de algunas de las peores masacres y desplazamientos en la historia del país. Su relación con el narcotráfico fortaleció su poder y en muchos casos existió una complicidad o tolerancia por parte de las instituciones del Estado. Aunque oficialmente se desmovilizaron en 2006, la violencia no desapareció. Las cenizas de estos grupos surgieron las BACRIM, bandas criminales, y posteriormente los GAO, grupos armados organizados, como explica Angélica Revert en su artículo Los dilemas de la construcción de paz para el posconflicto. La persistencia de estos grupos demuestra que la violencia se adapta a los cambios del contexto político y económico. El problema no es solo militar, sino estructural. Mientras existan economías ilegales y vacíos del poder, seguirán apareciendo nuevas expresiones de la guerra. Posconflicto, memoria y construcción de paz. El fin de una guerra no siempre significa el inicio de la paz. Como explica Angélica Redberg, el posconflicto no es una etapa final, sino un proceso continuo que exige transformar las raíces mismas de la violencia. No basta con firmar acuerdos, la paz se construye día a día, en las escuelas, en los territorios rurales, en la justicia que llega o sigue ausente. Construir paz implica reconstruir confianza, implica fortalecer las instituciones, garantizar la justicia para las víctimas y ofrecer verdaderas oportunidades de reintegración a los excombatientes. El reto es enorme, es sanar heridas que no siempre se ven, pero que marcan generaciones enteras. El documental del Centro Nacional de Memoria Histórica, No hubo tiempo para la tristeza, retrata ese desafío con una fuerza conmovedora. A través de los testimonios de víctimas y sobrevivientes, muestra que la guerra no solo dejó pérdidas humanas, sino que también una profunda capacidad de resiliencia. La memoria se convierte en una herramienta fundamental. Recordar no es quedarse en el pasado, sino reconocerlo para que no vuelva a repetirse. Sin embargo, el camino hacia la paz en Colombia sigue siendo frágil. La persistencia de nuevos grupos armados, las economías ilegales, la corrupción y las brechas sociales demuestran que la violencia se transforma, pero no desaparece. El posconflicto no puede reducirse a un periodo político, es una tarea cultural, ética y colectiva. Por eso, más que hablar de posconflicto, deberíamos hablar de construcción permanente de paz. Solo cuando el Estado sea verdaderamente presente, justo y equitativo, podríamos decir que la guerra quedó atrás. La paz no es solo el silencio de las armas, sino la posibilidad de vivir con esperanza, con oportunidades y sin miedo. Ese es el mayor reto del posconflicto, convertir la memoria en acción, el dolor en aprendizaje y la historia en un futuro.